¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a miComunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. miComunidad.com. ¿Cómo se convirtió el nombre Jacob en James, Santiago en el Nuevo Testamento? En el griego original del Nuevo Testamento, los nombres Jacob y James son variantes de la misma raíz. Ambos nombres provienen del mismo nombre hebreo, Yaaqob, que se traduce como Yaaqob en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis capítulo 25 versículo 29. En el idioma griego, el nombre hebreo Yaaqob se convierte en Jacob en una traducción directa. Esa palabra todavía se traduce como el inglés Jacob en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Mateo se refiere al hijo de Isaac y padre de José, el esposo de María usa Jacob. Ambos hombres se llamaban Jacob, ver Mateo capítulo 1 versículo 2 y capítulo 8 versículo 11. Jacob era un nombre común en los días de Jesús, y mucha gente le puso a su hijo el nombre del patriarca. Pero, dado que la cultura estuvo fuertemente influenciada por el idioma y la cultura griega, el nombre también recibió una forma griega, y el resultado fue Jacobos. En las traducciones al inglés, esto se convierte en James. La transformación de Jacob a Jacobos es un ejemplo de una palabra helenizada o grecizada, es decir, adaptada a la estructura y ortografía griegas. Un fenómeno similar ocurre también en inglés o español. Un nombre de origen extranjero a menudo se anglicaniza o se hispaniza para los angloparlantes o hispanoparlantes. Por ejemplo, el nombre en inglés, John, se puede hispanizar a Juan, y el nombre francés, Pierre, se anglicaniza en Peter o se hispaniza Pedro. Pierre, Peter o Pedro son variantes del mismo nombre. La ortografía y la pronunciación son todo lo que es diferente. Lo mismo es cierto para Jacob y Jacobos. Todavía queda la cuestión de por qué Jacobo se traduce como James en lugar de Jacob. Es una etimología aventurera, y tenemos que seguir la palabra griega Jacobos a través de su desarrollo posterior del griego al inglés. Antes de la época de Jerónimo y la Vulgata latina, la Septuaginta griega había sido traducida al latín. En esa versión, Jacobo se transcribió como Jacobus o Jacobes, derivando en una gran diversidad de nombres propios en las distintas lenguas europeas al extenderse el cristianismo. Jacobo, Yago, Yago, Tiago, Diego, Santiago, Jacobe, Jaime, Jauma, Jacob, Jacob, Jack, Giacomo y James son solo algunas de ellas. Y, por supuesto, al ser uno de los autores de la Escritura, la Iglesia Católica canonizó a Jacobo como San Jacobo, o en latín Sanctus Jacobus. Ya puedes ver cómo este compuesto devino en San Jacob y al poco tiempo terminó siendo una sola palabra, Santiago. Así, el medio hermano de Jesús pasó de Jacobo a Santiago en español. De acuerdo con la Biblia, Santiago era hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano mayor del apóstol Juan. Los evangelios se refieren a él como el mayor, para diferenciarlo del otro apóstol Santiago, Santiago Alfeo o Santiago, el menor. En inglés, el nombre de la epístola de Jacobo no es Jacob ni Santiago sino James. Ese es un cambio más radical. En latín tardío, sin embargo, se produjo un ligero cambio en la ortografía y la pronunciación, y el nombre comenzó a escribirse como Jacomus o Jacomus. Los primeros franceses adoptaron el nombre latino y lo truncaron a James o James, y de allí el inglés lo tomó como James. En el Nuevo Testamento en inglés, el nombre Jacob se reserva principalmente para referencias al patriarca del Antiguo Testamento, 24 de 26 veces. James se usa para cualquiera de varios hombres llamados James, incluidos 2 de los discípulos de Jesús y el medio hermano de Jesús. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a miComunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.